Muchísimas gracias a todas y a todos los que se están conectando en estos momentos a través del Facebook del Partido Acción Nacional. Gracias por acompañarnos en este webinar Género y Política en América Latina. Agradezco mucho la presencia del presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, siempre solidario y trabajando de la mano con las mujeres y además con un especial interés en poder abordar el tema de género y política en América Latina. De igual manera, agradezco a nuestro muy querido amigo Antonio Ledesma, líder de Alianza Bravo Pueblo Global, con quien hemos coorganizado este foro. Muchísimas gracias, Antonio. Saludo también al diputado Richard Blanco, con quien también compartimos valores humanistas y desde Acción Nacional los acompañamos en su lucha contra el régimen que mantiene oprimido a su país, a este pueblo hermano Venezuela. A todas nuestras invitadas les agradezco mucho su presencia. Será un privilegio poder escuchar sus experiencias en la función pública. Se hace cada vez más evidente que la igualdad debe ser sustantiva. Hemos logrado que en muchos de nuestros países la igualdad en derechos plasmados ya en legislaciones, pero en la práctica pues no se cumple de manera integral y tenemos que seguir trabajando hacia allá. Es necesario poder ejercer plenamente nuestros derechos universales, hacerlos efectivos en la vida cotidiana y en la política. Y en Latinoamérica, en materia de paridad de género, concretamente en el ámbito político, nos encontramos todavía con cierta resistencia y es vital seguir trabajando en esta dirección para poder lograr resultados efectivos. Sin más preámbulo, le quiero dar el uso de la palabra al presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza. Adelante, presidente. Muchas gracias, Mariana. Qué gusto poderlas saludar a todas y a todos ustedes el día de hoy, amigos que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias a todas nuestras auditoras. Enhorabuena por poder hablar de este tema que para nosotros en Acción Nacional es fundamental. Es la participación de la mujer en la política activa, todos los días, en la toma de decisiones. Y les puedo decir con muchísimo orgullo que el partido que represento, Acción Nacional, acá en México, es el partido vanguardia en materia de género. Lo ha sido desde sus orígenes, desde su acto fundacional. Acción Nacional ya tenía mujeres participando cuando todavía no se reconocía el derecho de votar de la mujer en México. Acción Nacional fue el partido que en primer momento presentó una iniciativa para que se reconociera este derecho fundamental antes de que se aprobara, evidentemente. Pero también es motivo de orgullo decirles que dentro de todos los partidos políticos de México, dicho por las propias consejeras del Instituto Nacional Electoral, es Acción Nacional el partido que tiene más vanguardia en materia de género, más inclusión en sus órganos. Estábamos a punto de hacer una reforma que todavía iba a ser de mayor avanzada para que tanto presidente como secretario general del partido a nivel nacional, estatal y municipal necesariamente tuvieran que ser de género distinto. También para que todos los órganos del partido fueran de 50 y 50% de cada género. Ya tenemos eso de criterio también por ley y ahora hay que hacerlo realidad, tiene que ser sustantivo y tenemos que hacer que la participación de la mujer en materia política sea mucho más activa, mucho más determinante y además un reto que ahora se viene muy fuerte en la pandemia, esto debido a la alta convivencia familiar, es que se tuvo un incremento muy sustantivo en la violencia familiar, no necesariamente contra la mujer, pero sí particularmente contra ella. Y ese también es un reto fundamental que hoy se tiene y por ello es que en Acción Nacional hemos venido haciendo este compromiso donde gobernamos, se tienen fiscalías especializadas o áreas o unidades para la atención específica de delitos contra la mujer, siendo ejemplo los gobiernos de Acción Nacional en los 10 estados donde se gobierna y también a nivel municipal.
y por ello nuestro compromiso no solamente es en la teoría, como doctrina, como ideas o propuestas, sino también lo es en la práctica, donde hoy somos gobierno. Puedo decirles que en la Cámara Alta, en el Senado de la República, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene más integrantes mujeres que hombres. Y esta ha sido parte ya del proceso y de la convicción, y por ello es que para nosotros va a ser muy importante que se desarrolle este foro en donde conozcamos sus experiencias, donde podamos conocer las diferentes realidades de cada país, tomar lo mejor y tratarlo de llevar a nuestros respectivos países. De verdad, Mariana, muchísimas felicidades por la organización de este foro de primerísimo nivel. Muchas gracias a Laura Chinchilla, muchas gracias Silvana, muchas gracias Valentina, muchas gracias María Fernanda. Gracias a todas y a todos los amigos que hoy nos están viendo por su tiempo, por su espacio y por compartir con México, pero también con toda América, sus conocimientos en la materia. Enhorabuena y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias, presidente. Gracias por esta bienvenida. Bendito entre las mujeres, además. Y como dije hace un momento, el jefe nacional del PAN siempre ha sido solidario con las mujeres y ha impulsado la legislación y se está haciendo un esfuerzo importante porque necesitamos miles de mujeres en candidaturas para el 2021. Gracias, presidente. Es un placer darle la bienvenida a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Muchos de los que nos están viendo, la gran mayoría, conocen su gran trayectoria. Laura es licenciada en Ciencias Políticas, fue presidenta de Costa Rica en el periodo de 2010 a 2014, convirtiéndose en la primera mujer elegida para ese cargo. Ha sido también primera vicepresidenta de la República, diputada de la Asamblea Legislativa, ministra de Seguridad Pública. Actualmente es catedrática de la Universidad de Sao Paulo, es miembro del Comité Olímpico Internacional, del Club de Madrid, del Centro de Análisis, el Diálogo Interamericano, de She Works y del Concordia Summit. Muchísimas gracias, Laura, y bienvenida. Un honor que estés con nosotras y toda nuestra admiración desde México. Muchas gracias, Mariana. Agradezco también a Marco por ser los anfitriones de este importante foro. Es un honor para mí estar compartiendo con tantas lideresas de nuestra región, y un fuertísimo abrazo a nuestro querido Antonio Ledesma y por supuesto a Mitzi también y toda su familia por seguir tan activos desde tan lejos de su país en defensa de la libertad y la democracia con las que soñamos Venezuela vuelva a poder convivir. Trataré de ser muy puntual, porque aquí lo importante es enriquecer el debate con lo que tengan que decir las otras colegas y, por supuesto, dar algún espacio para las preguntas del público. Lo primero que hay que decir es que América Latina ha hecho progresos en el marco de otras regiones importantes, significativos, en materia de equidad de género, y particularmente esos progresos han sido más veloces en materia de participación política. Así por lo menos lo reflejan los análisis comparados, particularmente del Foro Económico Mundial. Ahora bien, ¿quiere decir que ese progreso que hemos hecho es suficiente? No. Nos queda todavía mucho por hacer. Aún en América Latina experimentamos problemas, por ejemplo, en materia de representación de las mujeres en los congresos. Hay quienes dicen que el hecho de no tener en este momento ninguna jefa de Estado ya de por sí es una mala señal. Yo digo que si bien es cierto, ambicionamos volver a tener mujeres al frente de la política de manera mucho más visible, también tenemos que reconocer que en el último superciclo electoral que América Latina cerró hace poco más de un año, en ese ciclo electoral, en varios parlamentos de nuestra región logramos alcanzar la paridad. México es un ejemplo claro, como bien lo decía el presidente del PAN, Costa Rica es otro ejemplo claro, pero tenemos varios otros países
en donde ya tenemos paridad a nivel de los órganos legislativos. Y yo no tengo la menor duda, por haber estado en contacto con muchas de esas lideresas que han ingresado a los congresos, que ahí está el semillero de las futuras presidentas de nuestros países, mujeres que seguirán avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, siguen habiendo rezagos importantes y que hablan todavía de la efectividad del impacto que podamos tener desde el punto de vista de la acción colectiva que la política nos permite, y es que esos rezagos en materia económica, en materia de discriminación, en el hogar, en materia de violencia contra la mujer o violencia de género, en materia de pobreza, etcétera, se siguen manifestando de manera más virulenta en contra de la mujer. Siento que además todavía hay cimas que no logramos conquistar. La representación de la mujer en espacios de dirección en el ámbito laboral y corporativo es más que evidente en la región, y entonces un poco el desafío que tenemos no es solamente seguir luchando para mantener lo que hemos alcanzado a hoy, particularmente a nivel de representación legislativa, hacer más en la representación a nivel de los órganos ejecutivos, pero por sobre todo preguntarnos cómo hacer más efectivo el impacto de la acción política y colectiva que las mujeres venimos conquistando. Y ahí entonces, para ir cerrando, siento que tenemos 4 o 5 cosas a las que debemos entrarles. Primero, evidentemente, afianzar reformas legales en aquellos países en donde todavía la representación de la mujer es apenas una aspiración. Hay todavía 3, 4, 5 países en nuestra región que no tienen leyes de cuotas, ni mucho menos leyes de paridad. En segundo término, tenemos que promover un acceso más democrático al financiamiento de la política. En tanto esto se dé, las mujeres tendremos el camino más allanado. En tercer término, tenemos que seguir luchando por la corresponsabilidad del Estado y obviamente de nuestros compañeros, en el caso que hayan mujeres que tengan familia con un compañero, tengan esa corresponsabilidad de ayuda en el hogar. Los estados pueden invertir y han habido cosas importantes en la región en ese sentido. En cuarto término, seguir con la acción colectiva es fundamental. Los cambios llegan cuando la mujer une fuerzas en favor de las luchas comunes. Y finalmente, con esto ya termino, señalar que el año pasado fui parte del board que produjo el informe de desarrollo humano, igual este año del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El tema central fueron las desigualdades. Y por supuesto que la desigualdad más perversa que cruza todas las naciones por igual es la desigualdad en contra de las mujeres. La conclusión a la que llegamos es que el peso de las normas sociales sigue siendo el gran inhibidor para que los avances en la conquista de la equidad no lleguen a tomar 200 años en lo económico o 100 años en lo político, como nos están diciendo hoy, sino que lo podamos acelerar en el marco de una generación a lo sumo. Así que ahí tenemos todo un mundo de desafíos desde el punto de vista de las normas sociales, que lo dejo abierto para poder desarrollar más adelante. Muchas gracias. Aló, hola. Muchísimas gracias, Presidenta. Cedo la palabra a la diputada Valentina López para que continúe con la conducción de este evento. Adelante, Valentina. Hola, Mariana, muchísimas gracias. Hola a todos los que en este momento en el foro virtual Género y Política. Muchísimas gracias por darme ese escaño. Quisiera recordarles pues que desde Alianza Bravo Pueblo Global, que es una extensión del partido político Alianza Bravo Pueblo, es un honor por este foro virtual de la mano del Partido Acción Nacional de México
y acompañados, por supuesto, de su presidente Marco Cortés y de Mariana Gómez del Campo Gursa, nacionales de política. Pues, por supuesto, no es más que gratificante compartir con grandes líderes de Latinoamérica que están acompañados, pues hoy nos acompaña un panel bastante nutrido en una referencia a democracia de países de la región. ¿Qué vamos a tocar o qué vamos a abordar en este foro virtual? Pues el papel de la mujer en el ámbito pleno y exponencial de la sociedad, la economía y la política, como ya lo han mencionado en la introducción. Pudiese decirse que este era un aspecto que estaba asociado a un terreno que ya no es un poco, no disminuido, pero sabemos que la mujer es capaz de hacer muchas cosas más, que no solo de las tareas de la institución, de la familia, porque además la historia nos ha reflejado que esa es una visión sostenible, y porque la participación de la mujer debe darse en todos los ámbitos de la sociedad como forjadoras, y especialmente en un terreno, en un campo tan denso, la política. Lo que Venezuela está atravesando una crisis, como bien lo saben todos, una crisis humanitaria sin precedentes, una crisis que nunca se había evidenciado en la historia de nuestra república. Hace un tiempo, personeros de la dictadura referían que esta falsa evolución se había convertido machistas cuando evidentemente es una mera ilusión. Hay constancia, activistas, hermanos, políticas, estudiantes, periodistas que se han visto pisoteados por la venezolana, donde prevalecen los hace un tiempo el Instituto Nacional de Estadística refería unas cifras alarmantes en cuanto a la pobreza. Cada 100 hombres en estado de pobreza hay 107 mujeres, y en estado de pobreza extrema por cada 112 mujeres hay 100 hombres. Inclusive Amnistía se ha referido a esta crisis que atravesamos en Venezuela. Como sabemos todos, los venezolanos se han visto forzados a desplazaciones hermanas a otros países buscando una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa? Que muchas personas que se han trasladado son mujeres, y son mujeres en estado de gravidez, que buscan lo básico, un parto digno y seguridad sanitaria, cosa que no se ve en Venezuela actualmente. Incluso Amnistía en esos países hermanos, una de esas naciones como primer puerto, digámoslo así, Valentina, Colombia. es que no se escucha, Valentina. Bueno, si les parece, mientras despedimos al presidente nacional del PAN. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos, por darte este espacio. Gracias. Contrario, Mariana, qué gusto poderla saludar. Les deseo mucho éxito. Laura, excelente tu exposición. Efectivamente, Valentina, se escucha un poco cortada tu exposición. Ojalá se pueda mejorar ahí un poco el audio. Les mando a todas muy fuerte abrazo, particularmente a toda la gente que nos está escuchando. Abrazo y que sea un éxito. Gracias. Muchas gracias. Ok. Mariana, ¿me escuchan? Sí, es que se escucha muy cortado, Valentina. Ok. Sí, no sé bueno, si acá uno de los problemas técnicos que tenemos es el internet. Si te parece, le podemos dar el uso de la palabra a la senadora María Fernanda Cabal Molina, y lo que podemos hacer es ver si podemos arreglar el tema de tu internet. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Solamente quisiera agregar una cosita con respecto a la senadora, que quiero dejar muy claro, que ha sido una persona que ha sido defensora a ultranza de los derechos humanos y la democracia venezolana, ha sido una fiel comprometida a búsqueda de nuestra libertad. Inclusive ella mencionaba
en algunas oportunidades lo que ya sabe la comunidad internacional, que esta es una dictadura que tiene nexos con el narcotráfico y que Venezuela se ha convertido en un claro ejemplo de lo que hace el Estado, de ponerse el Estado al servicio del cartel de la droga. Incluso yo debería ir un poco más allá, no solo del cartel de la droga, sino de los grupos terroristas que están inmersos en el país bajo la permisividad de la dictadura venezolana. Y bueno, el currículo de la es bastante interesante y digno de admirar. Ella fue directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, fue consultora de la empresa Análisis Estratégicos y fundadora de Fundagam. Ella en esa institución creó muchísimos programas, muchísimos campesinos, además de ser la actual senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Gracias, Mariana, y gracias. Es un gusto estar aquí, una invitación que me complace. Yo siempre hago referencia a la historia porque nosotros, como países de colonización hispana, pues obviamente traemos una cantidad de rasgos precisamente marcados por la cultura. Dentro de esos rasgos, ustedes recordarán que existía la ley del mayorazgo. La herencia siempre era la herencia en favor del hijo mayor, que era varón. Cuando uno estudia la historia de las constituciones, en la Constitución Política Colombiana se siguió con la tradición de excluir a la mujer. Durante distintas reformas constitucionales siempre se privilegió el voto masculino, pero además del hombre que fuera mayor de edad, en esa época era 26 años, después se fue bajando, que tuviera bienes. O sea, el voto era un privilegio para los hombres de la clase alta. Con el paso del tiempo, en el mundo hemos visto cómo estas luchas por causas justas, por la igualdad de derechos de la mujer, vino ganando terreno. Y aquí, por ejemplo, hay unos hechos que son muy curiosos, porque la presión de la mujer, hay un hecho interesante en 1929 en Colombia, que se da el Congreso Internacional Femenino, creo que era el 9º Congreso Internacional Femenino, donde las mujeres empiezan a exigir su derecho a la educación, su derecho a poderse graduar del colegio de bachillerato. Antes no era así. Y poco a poco empiezan a ganar estos espacios. En 1931, 2 años después de este congreso, curiosamente, la mujer empieza a tener derecho sobre su sueldo. Si ella trabajaba, el sueldo lo tenía el hombre. Empieza a tener derecho a administrar su sueldo, a que se le sea entregado a ella. O sea, uno dice, ¿hace cuántos años fue eso? Bueno, no fue tampoco hace tantos. O sea, lo que hemos logrado ganando espacios realmente es impresionante. Posteriormente, vemos que del 33 al 44, el Ministerio de Educación finalmente funda universidades para mujeres por la presión de las mujeres y la exigencia de poderse educar. Pero lo más curioso de todos es que, salvo alguna historia en 1800, algo que no recuerdo, en la provincia eso era en Vélez, Santander, que se da excepcionalmente el voto de la mujer. Además, la mujer santanderiana tiene la característica de ser una mujer aguerrida, de templanza. Salvo esa excepción, de resto es hasta 1957, bajo la dictadura del general Rojas Pinilla. Imagínense, el general Rojas Pinilla es el que finalmente, con un acto en la Asamblea Constituyente, establece que las mujeres tienen derecho a votar. Acto legislativo número 3. Primera votación del plebiscito, donde se abría paso al Frente Nacional para enfrentar la violencia liberal y conservadora de la época. Se ve una votación de 1.800.000 mujeres. Y poco a poco, ocupando espacios. El general Rojas Pinilla también nombra en su gabinete la primera mujer para que desempeñe
en un cargo alto antes no se había hecho. Y sucesivamente vemos cómo se empieza a conquistar otros escenarios. Empieza la mujer a participar en listas y empieza la mujer a encabezar movimientos que siguen abriéndole los espacios. Aquí nosotros siempre hacemos una reflexión cuando yo he trabajado hace muchos años con Mujer Rural, y es cómo por la misma actividad reproductiva que la mujer ha ejercido en el hogar y en la manutención del hogar, reproductiva, a diferencia del hombre que es productiva, se generó esa desigualdad. Si usted pone a una mujer a que le cuente qué hace desde que madruga hasta que se acuesta, esa cantidad de actividades que si ella no las escribe, son unas actividades que uno no racionaliza como actividades que generan un esfuerzo, generan obviamente una intención, y al final del día no obtiene ninguna paga. Ese desequilibrio entre la mujer que mantiene un hogar desde que madruga, haciendo las actividades de trabajo doméstico, desde que se hace un desayuno, se limpia la casa, se mantiene a los niños, si salen al colegio, y lo mezcla de pronto si tiene tierra al lado de su casa, laborando la tierra, pero vuelve al hogar. Es la que, si usted la saca a esa mujer de ese contexto, de ese hogar, el hogar se desploma, pero no obtiene por esa actividad que muchas veces es de 4 de la mañana a 10 de la noche ninguna paga. El hombre sí. Y ese desequilibrio es el que fue tan difícil de romper y el que se veía mucho, por ejemplo, cuando esa mujer rural empieza a ser consciente de sus derechos o tiene que emigrar a la ciudad. Cuando uno hace consciente a la mujer del valor de su trabajo reproductivo y que tiene que haber un equilibrio en derechos entre el reproductivo de ella y el productivo de él, es cuando esa conciencia de género empieza a generar sus frutos y empieza ella a reclamar. Y ella, que es la que educa a sus hijos, debe propender por no reproducir los mismos prejuicios con los que fue educada, educada en exclusión, educada en desigualdad, porque se notaba muchas veces que sobre los hijos hombres era que ella, incluso habiendo sido víctima de la desigualdad, terminaba manteniendo, generando esos mismos hábitos que después eran tan difíciles de cambiar. Hoy en día nosotros en Colombia tenemos cuota de género. La cuota de género es para la elección de corporaciones públicas y también para la elección de cargos, por ejemplo, donde hay ternas. Aquí si hay una terna para Procuraduría, para Fiscalía, para Contraloría, siempre debe existir la cuota de género. Desafortunadamente esa cuota de género se ha usado más como por ponerle un relleno a la lista, pero no porque uno diga tiene las mismas competencias. Sin embargo, la ley, ya lo hemos visto, va promoviendo ese cambio de hábitos que es tan importante para lograr seguir teniendo derechos. El tema de la lista cremallera no ha prosperado. Hay muchísimas dificultades en ese tema porque nosotros tenemos varias regiones de Colombia donde todavía el machismo es muy exacerbado y difícilmente una mujer se va a atrever a dejar su rol hoy para participar en política. Eso se sabe, es un tema cultural, se ha venido trabajando. El Centro Democrático es mi partido, es el partido que tiene más amplia participación femenina desde sus inicios. Y bueno, es una lucha con la que tenemos que seguir, es un propósito, y la igualdad de derechos frente a la ley seguirá siendo siempre un reto. Lo importante aquí, ya para terminar, es que no debemos pervertir las causas. Las causas justas, como la causa de la igualdad ante la ley, la igualdad de género, la causa antirracismo, no podemos permitir que ahora se conviertan en luchas de generación de odio frente a los hombres porque somos mujeres. No me gustan las campañas que enmarcan una diferencia para hacer sentir que ellos son culpables por ser hombres y nosotros víctimas por ser mujeres. Yo creo que hombres y mujeres somos una complementariedad, somos los que finalmente mantenemos la base de una sociedad,
haciendo familia, y creo que esta forma de abordar más bien deseos o rabia y convertirlos en derechos no nos va a traer ningún bien, y uno tiene que alzar la voz en estas circunstancias. Muchas gracias. Adelante, Valentina. Muchas gracias, María Fernanda. Quisiéramos darle la bienvenida a Silvana Giudici, quien durante la muestra de su currículum pues, también es una trayectoria y una experiencia bastante extensa. Fue presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones y del COMCITEI, un ente órgano rector de las telecomunicaciones en la Organización de los Estados Americanos. Fue diputada en 2 oportunidades, ministra también, coordinadora del programa bicentenario, secretaria de gobierno, subsecretaria de Medio Ambiente y Espacio Público, y es la actual presidenta de la Fundación Libertad de Expresión y Democracia. En este quisiera agregar que lo que une a todas las panelistas que nos acompañan el día de hoy, no solamente democrático y los derechos de la mujer en cada nación de origen, sino que también las une el rescate de la democracia y la libertad en nuestro país, Venezuela. Quisiera recordar que el alcalde metropolitano de Caracas y fundador de Alianza Bravo Pueblo Venezuela, Antonio Ledesma, estuvo preso por órdenes de la dictadura. Cuando la Asamblea Nacional, Richard Blanco fue objeto de hostigamiento y persecución por órdenes de la dictadura Patricia Rich. Trasladaron a Venezuela como una muestra de solidaridad y un grito de alerta de lo que acá en Venezuela ocurre, y que por supuesto estas manifestaciones se hacen extensivas para todo el pueblo de Venezuela que vive subyugado por la dictadura venezolana. Pues bienvenida Silvana Giudici, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Mariana, Valentina. Quiero agradecer y felicitar a Laura y a la senadora de Colombia por sus palabras, y también saludar a Antonio Ledesma, que participa hoy con nosotros, y al presidente del PAM, a Marco, que fue muy amable en su introducción. Como decía Valentina, nosotros acompañamos la lucha venezolana desde hace muchísimos años. Tuve la oportunidad en el año 2009 de visitar la cárcel de Yare cuando el diputado nacional Richard Blanco estaba encarcelado por Hugo Chávez, y allí vi y comprobé la lucha de muchas mujeres venezolanas, ya en aquel momento como esposas, como madres, como hermanas de los presos políticos, que ya hace casi 20 años podemos decir que comenzó esa degradación institucional en Venezuela, y ellas han llevado adelante una lucha por los derechos civiles de todos los perseguidos políticos de Argentina. Pero especialmente quiero destacar a Antonio Ledesma, a María Corina Machado, a Mitzi que hace de soporte de toda la lucha que Antonio lleva adelante, y por supuesto a Richard Blanco, que hoy está cerca mío, está aquí exilado en la Argentina, porque fue perseguido y encarcelado en este último tiempo en Venezuela. Es una introducción para señalar la gravedad de la crisis que atraviesa Venezuela, y por supuesto vinculado a la mirada de género, que es lo que hoy nos ocupa. Yo les quiero contar que en la Argentina tenemos un largo camino recorrido en cuanto a los derechos y a la igualdad de las mujeres. En el año 1947 votamos por primera vez en nuestro país, pudimos representar en el voto popular, estar representadas las mujeres, y luego a partir de una lucha de mujeres de todos los espacios políticos, hay que decirlo. Yo provengo del radicalismo y hoy represento junto a muchas otras mujeres el espacio opositor en la Argentina. Señalo que les envía un saludo muy grande la doctora Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO a nivel nacional, otra gran defensora de los derechos de Venezuela y de las mujeres. Y en nuestro espacio, por supuesto, tenemos mujeres destacadas,
hemos tenido una vicepresidenta, una gobernadora, María Eugenia Vidal, y tenemos grandes mujeres que luchan por nuestros derechos. Y esto no es privativo de un partido político, sino que las luchas de las mujeres se dan transversalmente hace muchos años en la Argentina. En el año 1991 tuvimos por primera vez una ley de cupo. Esto posibilitó que se avanzara en la representación política, y hoy en las cámaras, tanto en diputados como en senadores, el 42% de las mujeres de la Cámara de Diputados está integrado por mujeres, y el 38,9% de la Cámara Alta, del Senado, están las bancas ocupadas por mujeres. Claro que desde, les decía, de 1991 hasta ahora se ha avanzado mucho, pero esto no es suficiente, y entonces durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, en el año 2017 y luego reglamentada en el año 2019, se impone la ley de paridad, que indica que a partir de esta ley, es decir, del año 2017, las listas van a estar integradas, alternadas por una mujer y un hombre en el Congreso Nacional. Se ha avanzado desde ese momento hasta ahora, como les decía, con la reglamentación nacional y también a través de distintas normas provinciales que adhieren. Ya tenemos más de 15 provincias argentinas que han adherido para que las legislaturas provinciales, es decir, gobiernos subregionales, subnacionales, también estén con una representación igualitaria, es decir, con la paridad de género. Por otro lado, la representación en los órganos ejecutivos y en la justicia también ha crecido bastante, pero como decimos, esta es una lucha que no termina, que hemos recorrido mucho camino en poder ganar espacios de representación, pero aún tenemos inequidad, tenemos ese techo de cristal en cuanto a la remuneración, no hay paridad de salario para las mujeres, siempre las mujeres en un promedio ganan 30% menos que los hombres por igual tarea y por igual cargo. Tampoco en la representación académica o de los organismos de investigación, las científicas, las mujeres están en paridad. Vemos en nuestro país que el 72% del universo de mujeres, de los estudiantes que estudian en nuestros niveles terciarios y universitarios son mujeres, pero solo el 25% de esas mujeres abraza o sigue carreras vinculadas con la tecnología, con Internet, con la innovación tecnológica y científica. También la representación en la empresa privada va creciendo, pero no llega a los niveles de paridad que estamos buscando. Entonces, la conclusión es que si bien se ha avanzado mucho camino, un camino interesante, arduo, con grandes mujeres líderes en nuestro país que han dejado su impronta en la lucha por los derechos colectivos de género, también se ve que a partir de ese camino se han abierto otras puertas, y lo interesante es que en la Argentina, a partir de esta lucha de las mujeres, se han podido ganar y ampliar otros derechos, como por ejemplo la de los colectivos LGBTI, a partir de la sanción del matrimonio igualitario y la ley del año 2018 para el respeto de la identidad a la hora de la identificación, el respeto de la identidad de género. De esa ley soy coautora y realmente me llena de orgullo poder ver cómo el avance de la lucha por las mujeres también va generando la apertura a otras voces que no tienen representación y que van generando su propio camino hacia la libertad y la igualdad. En este panorama donde realmente nos llena de orgullo dentro de nuestro país estos avances que han tenido, como les decía, participación de todos los partidos políticos y todos los sectores en ganar estos derechos, vamos avanzando hacia cuestiones que tienen que ver también con derechos reproductivos, con la ley de educación sexual, bueno, con un gran debate que se dio el año pasado, valientemente encarado por el presidente Mauricio Macri, que tiene que ver con el aborto seguro y gratuito. Este será seguramente un tema de agenda pasada la pandemia. Pero, por supuesto, tenemos que hacer hincapié, y para eso sirven estos foros, donde cada uno de nosotros puede compartir la realidad de la región, interactuar, cambiar experiencias, generar propuestas. Tenemos que trabajar en un tema que es un flagelo en Latinoamérica y que tiene que ver con el aumento de los femicidios.
Lamentablemente, en este año, que ya llevamos en la Argentina 5 meses de aislamiento social obligatorio, dispuesto por un decreto de necesidad de urgencia del presidente Fernández, que dispone la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, vimos cómo se ha incrementado esa violencia hacia las mujeres, un fenómeno que ya venía creciendo antes de la pandemia, pero que ahora se profundizó. Debo decirles con tristeza que en la Argentina cada 27 horas muere una mujer. 164 mujeres en lo que va del año, y de esa luctuosa cifra, lo grave es que el 70% de esos femicidios fue en el ámbito intrafamiliar. El 62% de esa violencia, de esas muertes evitables, fue en manos de las parejas o de los convivientes de las mujeres. Por lo tanto, la lucha contra la violencia, la discriminación y la igualdad de trato todavía es una asignatura pendiente, por más que se haya avanzado muchísimo desde la institucionalidad en la Argentina para proteger los derechos de las mujeres. También vemos en lo que tiene que ver con la conectividad. Para nosotros Internet, y lo ha dispuesto también la gestión del presidente Macri, fue una prioridad, y trabajamos en políticas de Estado tendientes a la conectividad de las mujeres, porque también la desigualdad tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Y para nosotros Internet es un derecho universal, es un derecho humano. A través de Internet se accede a la justicia, a la educación, a las políticas sanitarias, y por eso se trabaja muchísimo en este momento, en ese periodo, desde 2015 al 2019, en la conectividad de las mujeres. Nosotros pudimos desarrollar un programa de conectividad para las mujeres rurales, porque vimos que a partir del aislamiento y de la no conexión y el no goce de las mujeres a el mundo de la sociedad de la información, de las TICs y de la capacitación, se profundiza la desigualdad y el peligro y el riesgo que supone para esas mujeres que no pueden alcanzar su desarrollo. Por eso creo que es importante los ámbitos de cooperación internacional, como lo son la CITEL en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, o la UIT en el ámbito internacional, para promover programas de conectividad que lleguen no solo con los dispositivos y la conectividad a Internet, sino también con la capacitación de las mujeres para lograr que esa economía informal, muchas veces artesanal, de las mujeres en las zonas rurales, pueda tener una vía de comercialización, y a partir de allí las mujeres puedan obtener sus propios ingresos, y con eso generar el avance en sus derechos a través de la independencia económica. Es muchísimo lo que tendríamos para comentar en la problemática, en el diagnóstico de la mujer en los ámbitos sociales, educativos, en el acceso a la justicia de muchas mujeres, pero bueno, fundamentalmente hoy estamos atravesando todos nuestros países en una emergencia sanitaria donde lamentablemente el coronavirus y esta pandemia hace más desigual lo que ya era desigual. Entonces la prioridad es claramente políticas de cobertura, asistencia a los sectores más vulnerables y protección a las mujeres, porque hemos visto entonces que el flagelo de la violencia contra la mujer se ha profundizado por esta necesidad de mantenernos en casa, muchas veces las mujeres presas con sus victimarios y sus acosadores, y tenemos que ser capaces de encontrar herramientas de contención de parte del Estado, pero también de parte de la sociedad. Espero que este tipo de foros los sigamos realizando, que cada una en su ámbito de acción podamos seguir profundizando tanto leyes, normativa o acciones que vayan destinadas a la lucha por la discriminación y la violencia, y también espero que a través de la posibilidad que hoy nos da las nuevas herramientas de comunicación, como este webinario que estamos desarrollando, nos acerquen más para lograr que además estas políticas no solo queden en una ley plasmada, sino que luego la reglamentación de esas leyes traiga consigo la consiguiente asignación de partidas presupuestarias y el destino de recursos públicos que son tan necesarios
para poder ayudar a las mujeres en su ámbito social, sobre todo en aquellas zonas más vulnerables. Así que muchísimas gracias, Mariana, Oriet, y a todos por la participación. Espero seguir cerca de ustedes como estuvimos siempre en la lucha por la libertad del pueblo venezolano que hoy atraviesa una dictadura que cada día la aleja más del beneficio de los derechos humanos de la comunidad global. Muchísimas gracias a Silvana Giudici por esa introducción tan importante y extensa sobre la situación de su país en Argentina y por solidarizarse una vez más con la crisis que atraviesa Venezuela con base en la dictadura que hoy subyuga a los venezolanos, como yo lo había dicho antes. Vamos a darle la bienvenida al mensaje de María Corina Machado. Ella tiene en su currículo pues también una importante trayectoria en Venezuela, es licenciada en Ingeniería Industrial con especialización en finanzas, fue cofundadora de Súmate, un organismo no gubernamental en el tema electoral. Fue diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2011, obteniendo para ese momento la mayor cantidad de votos. Fue destituida de ese cargo por el régimen, quien la acusaba de traición a la patria, inhabilitada y con prohibición de salida del país. Además de eso, participó en el movimiento La Salida junto al alcalde metropolitano Antonio Ledesma y Leopoldo López, y es la actual coordinadora de Vente Venezuela. No se escucha el mensaje, equipo. Si les parece, en lo que está el mensaje de María Corina Machado, yo quiero agradecer a todos los que se han conectado a través de las redes sociales. Se conectan desde Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México, Huixquilucan, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Coyoacán, Querétaro, Baja California, Tlaxcala, Guerrero, desde Caracas, desde Valencia, desde Bogotá, desde San José también, Buenos Aires, Ginebra, Tepozotlán, León, Guanajuato, Oaxaca, Tijuana, Córdoba, Veracruz, Aguascalientes, Hidalgo, Durango. Gracias a Francisco Jara de Ozca también por seguirnos. Gracias también a la Nena Orantes, la presidenta del colectivo de mujeres 50+1. Gracias a todos por cada uno de sus Desde mensajes. España también. Desde España también estamos contigo, venga, Mariana. Qué gusto saludarte. Desde España también, me parece perfecto, se nos estaba escapando. Parece que ya está listo el video de María Corina Machado. Adelante. Sí. Amigos, un gran saludo desde Venezuela y mi agradecimiento al PAN de México y a ABP Global por haberme invitado a compartir estos minutos con ustedes en esta actividad Género y Política en América Latina. Creo que es de los temas que tenemos que abordar y además me honra hacerlo con mujeres que son un ejemplo en su trayectoria política en nuestra región, como mis amigas Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, la senadora María Fernanda Cabal de Colombia, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, Mariana Gómez del Campo y bueno, por supuesto un saludo a Silvana y a Valentina también. Cuando hablamos de lo que es la participación política de la mujer, hablando de Venezuela, es un periodo relativamente corto, porque fue solo en 1947 cuando las mujeres adquirimos el derecho al voto. Y en estos años, si algo ha marcado el camino y el desarrollo de las mujeres, no solo en la política, sino en muchos otros sectores en Venezuela, ha sido gracias a la democratización del sistema educativo. Pensar que hace unos años, no tantos, cuando yo fui a iniciar mi carrera en la Universidad Católica Andrés Bello, estudié ingeniería, recuerdo haber llegado el primer día de clase en un salón donde había unos 80 estudiantes, y si acaso 5 o 6 éramos mujeres. Cuando voy hoy
a mi alma mater o otras universidades y ver carreras científicas, humanísticas y las mismas carreras de ingeniería, más de la mitad de los estudiantes son mujeres. Y esto ha abierto sin lugar a duda caminos y ha apalancado el ascenso de la mujer en muchos sectores. En el caso de Venezuela, de una perspectiva social, el rol de la mujer es fundamental, protagonista sin duda. Más del 60% de los hogares en Venezuela lo encabeza una mujer. 7 de cada 10 líderes comunitarios somos mujeres. El 51% de la fuerza laboral somos mujeres. Sin embargo, cuando vemos la participación en los altos niveles de las empresas, el sector financiero o incluso en el ejercicio de funciones públicas, las cifras, por supuesto, ni remotamente se acercan a estos niveles de participación. Por otra parte, cuando vemos estos últimos años, en el caso en particular de Venezuela, de represión y persecución, la mujer ha sido una víctima primerísima, no solamente por lo que sufren los ataques a su familia, a sus hijos, sino por la que ha sido el maltrato directo por parte de las fuerzas de seguridad a las mujeres en cualquier tipo de protesta, en particular aquellas que tienen que ver por servicios públicos, en lugares recónditos del país, donde no hay acceso a medios de comunicación que lo denuncien y lo reporten. Al mismo tiempo, vemos la historia de lo que ha sido la lucha por la libertad, y esto es algo que lo vemos en otros países de América Latina, desde Argentina, Guatemala, Chile. La mujer venezolana ha sido la primera línea de combate y de freno a los avances totalitarios del régimen chavista. Allá en el año 2000, cuando comenzaban los atropellos de Hugo Chávez, se dio la primera expresión de organización ciudadana en defensa de los derechos humanos, a propósito de la aprobación del famoso decreto 1011, que planteaba la ideologización de la educación básica. Y fuimos las mujeres, madres, tías, abuelas, hermanas, las que salimos a la calle con un lema: con mis hijos no te metas. Ese fue el inicio de la organización de la sociedad venezolana para resistir los ataques y los avances autoritarios, ahora totalitarios, del régimen chavista. A lo largo de estos años hemos visto cómo las mujeres hemos mantenido la voz primera, denunciando con enorme coraje la pretensión del régimen de instalar un sistema que vulnera todas las libertades, pero que además va directo a atacar a la familia, atacar el núcleo familiar. A los sistemas totalitarios le queda muy claro que si desgarra, debilita, destruye la familia, el individuo queda mucho más expuesto y es mucho más vulnerable a los ataques que emprende la tiranía. De allí que hemos visto cómo las mujeres una y otra vez hemos enfrentado cada nueva ola de represión por parte del régimen. Sin embargo, hemos visto cómo si algo ha logrado la tiranía destruir es precisamente los lazos familiares, y cuando vemos que hoy hay más de 6 millones de venezolanos que han tenido que dejar el país, dejando atrás, en muchos casos se van las madres y dejando sus hijos, o las madres que quedan y tienen que enviar a sus hijos mayores para que puedan subsistir, sobrevivir o enviar algo de regreso para que quienes quedan atrás también puedan hacerlo. De manera que si algo hoy tenemos claro las mujeres venezolanas en cuanto a nuestro desafío en la acción política es revertir el daño que en el núcleo familiar este régimen ha provocado. Si algo tenemos claro, además, es que para buscar incorporar la visión de la mujer, para poder ampliar las libertades plenas y la igualdad de derechos ante la ley, es muy necesario que se incremente la participación de las mujeres en la política. Y en ese sentido, yo creo que las otras mujeres que ya hemos ido avanzando, abriendo caminos, mucho lo que podemos hacer. Por una parte, visibilizar la situación de lo que están viviendo las mujeres en nuestros respectivos países, tanto lo que implica injusticias, discriminación y atropello, como lo que significan los logros en las ciencias, en las artes y desde luego en la política. En segundo lugar,
Creo que el ejemplo es fundamental. Poder tener testimonios como los que hoy estamos aquí compartiendo, divulgarlos, hacerles sentir a las mujeres que pueden seguir nuestros caminos, que pueden iniciar sus propias organizaciones o pueden abrirse camino y encontrar con competencia justa la posibilidad de elevar sus logros en la materia de representación o el ejercicio de cargos de función pública es fundamental. Y algo que nosotros hemos aplicado, lo hacemos en 20 y yo creo que es muy efectivo, es la mentoría. Es decir, que las mujeres que están arrancando puedan encontrar un referente en otra mujer cuya experiencia, cuyos consejos, cuya compañía y orientación la pueda acompañar en estos primeros años que son tan difíciles de tomar esa decisión y lograr hacer compatible esta vida intensa, exigente y de enormes riesgos con la vida familiar y sin que eso nos genere culpa, sino por el contrario, nos genere la satisfacción de saber que estamos contribuyendo para dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones naciones de las cuales se sientan muy orgullosos de poder vivir y donde podrán ser tratados como ciudadanos libres e iguales. Les agradezco enormemente esta oportunidad a BP Global, a PAN, a mis amigas que están hoy en este panel, la seguridad, que desde aquí las mujeres venezolanas estamos decididas a liberar a nuestro país, a reencontrar a nuestras familias y hacer de Venezuela un ejemplo de libertad, de igualdad de oportunidades, de prosperidad y de seguridad para todas las mujeres de nuestro país y, por supuesto, para las del resto de nuestra región. Un abrazo grande, cuídense mucho y espero que nos podamos encontrar personalmente muy pronto. Muchísimas gracias a María Corina Machado por su mensaje. Si les parece, ya entramos a la etapa final de este webinar. Hay algunas preguntas, muchas preguntas de hecho, que nos hacen a través de las redes sociales. Concretamente, esta pregunta es para la presidenta Laura Chinchilla. ¿Cree que están dadas las circunstancias para que otras mujeres lleguen a la presidencia en Costa Rica y en América Latina también? Adelante, presidenta. Muchas gracias. Sí, creo que están dadas esas condiciones, lo cual no supone que tengamos que darlas por descontado. Es decir, si hay algo que siempre ha estado claro en la historia de las luchas que han emprendido las mujeres, es que la única batalla que no podemos dar por perdida es esa que llega precisamente cuando dejamos de luchar. Es decir, que el dejar de luchar en automático nos tiende a regresar hacia atrás. De manera que, como bien les decía, yo guardo mucha esperanza de que ese hermoso semillero que estamos viendo en muchos de los parlamentos de nuestra región, en donde tenemos 50% de mujeres, con un liderazgo muy claro, muy marcado, con lideresas como María Corina, que inspira ese espíritu de lucha tan propio de las mujeres, que nunca se doblega, que se puede caer muchas veces sobre la marcha, pero siempre se levanta y sigue caminando hacia adelante. Yo estoy convencida que podemos hacerlo. Quiero nada más agregar una cosa muy puntual a partir de lo que dijo Silvana, y es que tenemos que tener muy presente que estamos viviendo un punto de quiebre en términos generales a nivel de toda la humanidad, pero ciertamente también en América Latina y en lo que concierne a las mujeres. Sí ha habido también otra constante en la historia, ha sido la feminización de las crisis. Y esta no es la excepción. Las mujeres son las que están saliendo más golpeadas de la crisis del COVID. El mercado informal está conformado principalmente por mujeres en América Latina, constituyen cerca del 80% de las trabajadoras del sector de salud. Eran las que ya padecían más pobreza, más desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la obligación, ahora más que nunca, que desde los puestos de decisión poder abrigar una agenda mucho más robusta, más fuerte, más comprometida en favor de la equidad de la mujer. De manera que ahora menos que antes, insisto, la mujer no se puede dar el lujo de seguir luchando por la causa de la equidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Presidenta Laura Chinchilla. Y una pregunta en general que nos hacen por aquí. Hay muchas preguntas, pero tratamos de resumirlo. ¿Cuáles son los retos que se deben enfrentar con la ciudadanía para que las mujeres logren cada vez más y mejores espacios en la política nacional? Porque muchas veces terminan colocando a las mujeres en candidaturas que no son rentables, en candidaturas que probablemente se vayan a perder o que contundentemente se vayan a perder. ¿Qué opinan al respecto? ¿Quién toma la palabra? Silvana, adelante. Tu audio, Silvana, por favor. Sí, adelante. perdón. Sí, me parece importante demostrarle, como decían ustedes recién, y lo señaló María Corina y Laura, que el ejemplo de mujeres en política como nosotras tiene que servir no solamente para promover las políticas, sino para invitar a otras. Muchas de nosotras fuimos llegando a la política porque algún hombre en algún ámbito partidario, dentro de partidos como los nuestros, tradicionales, de más de 100 años, dominados por hombres, muchas veces a las mujeres, a las primeras mujeres nos costó lograr un lugar que finalmente fue decidido por algún hombre. La igualdad va a llegar cuando las mujeres, las nuevas generaciones de mujeres dirigentes políticas, lleguen a ese lugar impulsadas por mujeres. Por eso es importante que todas nosotras hagamos del ejemplo y de la invitación a todas las mujeres con iniciativas y con ganas de participar, de que es posible llegar a los lugares de decisión, que es muy necesario transitar un camino de democratización dentro de los partidos políticos para que los partidos políticos dejen de ser ámbitos gregarios que muchas veces discriminan a las mujeres. Tenemos que actuar en anillos concéntricos, trabajar primero desde dentro de los partidos, luego desde las instituciones y siempre desde la sociedad, porque es desde allí donde se consolidan los liderazgos. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, Laura, al respecto? Yo preferiría dejarle a las otras colegas para no monopolizar, más bien, así que, pero si no, encantada. No, adelante, por favor, Laura. Bueno, ¿me recuerdas cuál era la pregunta? Perdona. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, la pregunta fue, ¿cuáles son los retos que se deben enfrentar con la ciudadanía para que las mujeres logren cada vez más y mejores espacios en la política nacional? Y concretamente también el tema de que muchas veces se trabaja porque hay espacios para las mismas mujeres estamos constantemente en ello, pero a las mujeres se les dan las candidaturas menos rentables, cubriendo la cuota necesaria. Adelante. Claro, es que vamos a ver, en cuanto, digamos, al desplazamiento de las mujeres de los espacios elegibles en las papeletas, eso tiene que ver básicamente con normas. Es claro que si no tenemos la garantía de la famosa trenza o zipper, como quiera llamarse, o cremallera, es imposible por las buenas que nos vayan a poner en los puestos que tienen posibilidades de ser elegidos. Entonces, ahí se habla de una lucha que hay que dar. En Costa Rica lo que hicimos es que acudimos a los tribunales constitucionales. En algunos países han recurrido a los tribunales electorales para que den una interpretación correcta a las leyes que ya se han aprobado. Pero también les decía anteriormente que siento que hay todavía desafíos en materia de acceso al financiamiento. El mundo corporativo sigue estando prioritariamente en manos de los hombres y les digo por experiencia propia, no es fácil muchas veces establecer esa comunicación fluida entre la mujer en la política y el mundo corporativo en manos de los hombres. El legislar para que hayan fondos públicos financiando las campañas es muy importante. Y vuelvo a poner sobre la mesa el papel de las normas sociales, porque es claro que eso es lo que impide el avance. Eso es claro que a medida que damos un paso adelante, algo vuelve a surgir que nos dificulta el poder seguir. Es lo que llama un poco el PNUD, la diferencia entre aquello que ya hemos conquistado, ligado a capacidades básicas, y los que nos falta por conquistar, que tiene que ver con capacidades más avanzadas. Por ejemplo,
se nos dio el derecho al voto, pero nos ha costado más avanzar los cargos de elección popular. Se nos da. Y ahí, sobre todo, necesitamos más conciencia de parte de los medios de comunicación, un trabajo más proactivo en las redes sociales. Y termino diciendo esto, ya no hablo más. Los gobiernos autoritarios, el liderazgo autoritario, las dictaduras, como el caso de Venezuela, por sobre todo son una negación de la igualdad de la mujer. Eso está demostrado. Son precisamente las mujeres las que más sufren en el marco de las dictaduras, son las primeras que se reprimen, son las primeras que se inhiben, son las primeras que son golpeadas por todas las condiciones económicas y sociales. Y entonces yo creo que nos es dado a las mujeres, por nuestras condiciones, el tipo de liderazgo, enfrentar en estos tiempos tan complejos, ya de por sí, la defensa a ultranza de la democracia y la libertad de nuestra región. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo quiero agradecer a todas las que estuvieron en este webinar. Es para mí un honor haber estado aquí con ustedes, haber escuchado cada una de las ponencias. Agradezco al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Agradezco muchísimo a Valentina López. Gracias, Valentina, a Silvana, a Laura, a la senadora, también María Fernanda Cabal, el mensaje de María Corina Machado, la presencia y el acompañamiento de Antonio Ledesma para poder organizar este encuentro, y a cada uno de los que se conectaron. Son cientos los mensajes que tenemos a través de Facebook. Nos han ayudado también a compartirlo para que este mensaje de las mujeres, este webinar sobre género y política en América Latina, se siga escuchando en todo el continente. Agradezco a Claudia Galán, nos dice: unidos y fuertes construyendo para el bien común. Carlos Alberto Fiori, saludos desde Álvaro Obregón en Ciudad de México. Francisco Javier Jara, felicitaciones por este encuentro virtual con tan buenas expositoras y por relevar la importancia de la mujer en la construcción de sociedades realmente democráticas e inclusivas. Sergio Macías, saludos. Lupita González Castañedo, felicidades, muy buen foro. Vanessa Sánchez Vizcarra, felicidades, qué gran espacio de reflexión. Saludos desde la Red Humanista por Latinoamérica y desde su programa Vamos Juntas. Griselda Sánchez, buen día, excelentes panelistas. Laura Hernández, María Corina, aplausos. Claudia Juárez Berber, saludos desde la Ciudad de México. Carlos Páez, un fuerte abrazo desde Yucatán. Margarita Nava nos saluda también desde la Ciudad de México. Pilar Pérez Chavira, mi reconocimiento, Mariana, por ese constante esfuerzo desde la Secretaría de Asuntos Internacionales del PAN y la búsqueda de socializar experiencias en América Latina sobre género y política. Enhorabuena. Claudia Correa, buenos días, muchas gracias. Al diputado Edgar Olvera por replicar este tipo de foros. Al presidente Marcos, saludos desde Naucalpan de Juárez, unidos y fuertes. Marcela López nos saluda desde el Estado de México. Muy buen tema, es muy importante la participación de la mujer en la política. Página Azul, felicidades, buenas acciones de actualización y conocimiento. María Luisa Sánchez, buen día, saludos, presidente. Un abrazo desde Tijuana, Baja California. Son muchísimos los mensajes, de verdad. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que hicieron posible este encuentro. Gracias, gracias, mujeres, a seguir trabajando la causa, a seguir engrandeciendo América Latina. Gracias por ese liderazgo y por haberse dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Felicitaciones, felicitaciones, un éxito. Gracias, Antonio. Saludos, Antonio. Ha sido un gusto escucharte. Gracias, presidenta. De verdad muy agradecida porque usted es un ejemplo para todas las mujeres de nuestro continente que la siguen con referencia. Y ahí tenemos, allá estamos, allá está abriéndose camino para la presidencia de México, Mariana. Maravilloso. Venga, Antonio. Muy bien. Agradecidas por el apoyo con Venezuela, muchísimas gracias. Estoy segura de que continuarán forjando un camino
por restablecer los derechos de la mujer en toda la región de Latinoamérica, de verdad. Nuevamente, muchísimas gracias por todo el respaldo que le han dado a la población venezolana. Gracias, Valentina. A ti y a todo. A ti, Mariana. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Silvana, felicitaciones. Hasta luego. Adiós, Antonio, besos. Chao. Un abrazo a todo el equipo. La senadora que está cumpliendo año el 8 de agosto, creo, la senadora Laura Cavallo. Ah, Laura. Y yo el 7, Antonio. El 7. Adiós, felicidades a todos. Muy bien. Adiós, que sigan bien. Felicidades. Uh-huh.